hablando de cosas que nos gustan mucho a todos nosotros. Entonces, eso sí, muchos de ustedes, yo diría, un buen número de ustedes son mis colegas, entonces, pero también esto va para, si estamos con algunos alumnos en el grupo, les quiero pedir que prendan su micrófono en cualquier momento y me interrumpan, no hay ningún problema. De todas maneras, yo voy a seguir hablando un rato y después más bien vamos a entrar ya a una fase de diálogo en la presentación de hoy. La idea es que estamos abordando la metodología para la investigación en materia jurídica. Es un tema que da para un diálogo que dura mucho más de 1 hora y media, que es el tiempo que tenemos, y ya se pasó un poco el tiempo, entonces voy a entrar un poco en materia. Tengo unas notas aquí. Antes que nada, es un milagro de la tecnología que podamos sostener este diálogo al interior de la Universidad del Valle. Y yo creo que todos nos hemos adiestrado en esta tecnología de una manera un poco violenta. Es que realmente hemos estado viviendo una tragedia compartida en todo el mundo con la pandemia. Y quiero empezar con una recomendación bibliográfica de un colega peruano que fue don Carlos Ramos Núñez, que era magistrado del Tribunal Constitucional en el Perú, en Lima, y que por muchísimos años fue uno de los grandes historiadores que ha producido ese país hermano nuestro. Ha sido una tragedia hace unos 4 meses que lo hayamos perdido. Un hombre completamente joven, y este virus del COVID se lo llevó. Ha sido realmente una tragedia perderlo, y nos ha dejado un libro sobre metodología que es excelente, que a nivel introductorio para los alumnos, para los estudiantes, y también un libro que está pleno de reflexiones sobre la labor del académico. El título del libro es ¿Cómo hacer una tesis de derecho y no envejecer en el intento? Y la 4ª edición de este libro es del año 2016. Es una pena que ya no vamos a tener más ediciones de este libro. Es un libro maravilloso. Si quieren usarlo en el aula, yo lo recomiendo. Y si simplemente quieren pegarle una lectura, es una fuente maravillosa de reflexión sobre el tema de la metodología en la investigación. Es un libro que realmente les recomiendo. Hemos perdido algunas otras figuras en la comunidad jurídica importantes. En América del Sur también falleció de COVID hace poco uno de los más grandes juristas chilenos, nada menos que don Alejandro Guzmán Brito, otra gran tragedia que lo hemos perdido. Entonces, y él nos ha dejado muchos escritos, pero hago referencia muy especial a Ramos Núñez, que además nos tiene que interesar mucho en Bolivia, porque es el gran historiador de los códigos Santa Cruz, que por supuesto Santa Cruz no solo es una figura boliviana, es una figura peruana, de la Federación Peruana Boliviana. Entonces, precisamente dada la circunstancia del tema del diálogo que vamos a tener hoy, yo creo que era importante mencionarlo, recomendar este libro tan bueno
que él tiene sobre el tema. Es un libro que progresivamente cada edición ha ido mejorando mucho. Si ustedes pueden conseguir la cuarta edición, es inmejorable. Y si no la pueden conseguir, yo la tengo. Entonces puedo compartirla. Ya veremos quizás a través de la nube, uno de esos términos técnicos que hoy en día usamos mucho, pero que nos permite compartir archivos pesados. Es un libro muy lindo. Bueno, para empezar, voy a empezar con algunos acertos de perogrullo. Quiero cosas que sabemos todos nosotros, pero que vale la pena recordar. Y una de las cosas que quiero decir sobre la investigación jurídica o el trabajo académico jurídico es que los temas que escojamos deben ser temas que nos gustan. El mismo Ramos Núñez, una de las cosas, porque su libro es lleno de reflexiones, lleno de sabiduría, también lleno de la experiencia que él ha tenido como docente y como un académico muy serio. Yo trabajé en la Universidad de California en Berkeley en algo que se llama el Robbins Collection, que es una biblioteca de derecho maravillosa. Hay estos gringos tienen tantos recursos que se compran todo. Es una biblioteca especializada en California sobre la herencia hispánica jurídica que tiene ese país. No se olviden que yo no sé si llamarlo a este patán de presidente que tuvieron los estadounidenses, que es una vergüenza para todo el mundo, no sé si llamarlo trompas, porque tiene una trompa, o trampas, porque es un tramposo este señor Trump. Ramos Núñez trabajó también en el Robbins Collection, igual que yo, fuimos colegas ahí, entonces lo recuerdo mucho y le tengo mucho apego, además de mucha admiración intelectual. Y entre las muchas reflexiones que tiene este libro que les he sugerido, por supuesto que él, un historiador del Código Santa Cruz, de las codificaciones Santa Cruz, un peruano que nos tiene que interesar en Bolivia, se refiere a un literato que nos tiene que fascinar también a los bolivianos, porque no hay que olvidarse que Vargas Llosa crece en Cochabamba y vive muchísimos años, quizás los años formativos de su vida son aquí en nuestra ciudad. Entonces, Ramos Núñez se refiere a una obra reciente de Vargas Llosa, que es la orgía perpetua, que él dedica a la obra de Madame Bovary de Flaubert. Y este es un ensayo maravilloso de Vargas Llosa en el que él nos dice a los escritores cómo escribir una novela. Y entonces él señala cómo Flaubert dedica un arduo y empecinado trabajo a Madame Bovary. Y él especula, Vargas Llosa, que lo que mueve a Flaubert son sus demonios, sus fantasmas internos. Y Vargas Llosa usa una expresión que es muy, muy bonita, los llama solitarias. Es ese animal que está entre los intestinos y el estómago. Entonces, Ramos Núñez lo que nos dice, refiriéndose a Vargas Llosa, es que muchas veces el tema de la investigación jurídica nos escoge a nosotros y no al revés. No es que nosotros escogemos el tema, sino que el tema escoge al investigador. Realmente una investigación jurídica, cuando escogemos un tema que nos gusta, un tema que nos apasiona, es otra
cosa. Algo muy importante que quiero compartir con ustedes. Yo he sido investigador muchos años. He tenido el privilegio de poder trabajar en temas académicos a tiempo completo. Ya son casi 25 años que vengo trabajando esto. Esto no quiere decir que yo lo sé todo. Yo, en realidad, más bien yo soy una persona que entiendo las limitaciones que tengo y tengo colegas que trabajan temas muy lindos, pero ya son, al igual que Ramos Núñez, yo tengo muchos años haciendo esto y yo también fui profesor en Bolivia antes de ir a trabajar al exterior. Yo he estado trabajando en Estados Unidos, he estado trabajando en México, pero antes de eso yo hice mis primeras armas de investigación jurídica y en docencia aquí en Bolivia. Yo vivía y trabajaba en La Paz. Y entonces sé lo que es trabajar en un medio limitado, donde no tenemos acceso a la bibliografía. Entonces, precisamente por eso es interesante no leer un manual de metodología para la investigación jurídica escrita por un europeo o por un profesor estadounidense, por extranjeros que en realidad ellos tienen unas condiciones para el trabajo académico privilegiadas, tienen un acceso a la bibliografía que da envidia. Claro, el mundo se ha transformado mucho. Mi experiencia es de los años 90 en La Paz y era muy difícil acceder a la bibliografía. Sigue siendo difícil. Realmente no tenemos acceso a la bibliografía. Una de las cosas que yo estoy tratando de lograr al interior de la Universidad del Valle es la suscripción de bases de datos con contenido jurídico y espero que podamos lograr eso. Vamos a hablar un poquito de las limitaciones del acceso a la bibliografía jurídica en la investigación científica en materia de derecho. Pero observando un poco la producción intelectual que tenemos nosotros en Bolivia, veo mucho escrito descriptivamente. Entonces, es muy importante distinguir el tema de la tesis. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una descripción de una ley, muchas veces lo que nuestro instinto es querer escribir una monografía, un tratado, que por muy sustancioso que sea, suele ser descriptivo. No, más bien yo les sugiero por dos razones principales que debemos adoptar una postura. Tenemos que tener un argumento sobre el tema. Primero, porque se hace mucho más legible lo que vamos a escribir cuando tenemos un argumento, cuando tenemos una postura sobre el tema. Y segundo, podemos escribir algo mucho más conciso, más corto. Entonces, nos facilita mucho. El escribir un tratado, pues es un trabajo de años. Yo para escribir yo tengo un amigo escritor que como gran cosa vino y me dijo, mira, con la pandemia yo he escrito 10 libros en un año. Entonces yo más bien me di la vuelta y le dije, bueno, ay, realmente eso es admirable, porque lo que yo he hecho es más bien escribir un libro en 10 años. Entonces, cuando escribimos un tratado, cuando escribimos una monografía, toma mucho tiempo, es muchísimo trabajo y no es lo mismo que hacer un trabajo corto, afilado, con un argumento, con una hipótesis. Es lo que nosotros muchas veces recomendamos a los alumnos, a los estudiantes. Ellos vienen con grandes ambiciones de escribir trabajos y una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es ayudarlos a delimitar el tema.
y a tener un argumento, tener una postura, tener una reacción, un argumento respecto del tema. Cuando logramos escribir desde ese punto de vista, la investigación es mucho más fácil de leer y más fácil de realizar la investigación jurídica. Entonces, ese es un gran consejo que nos da Ramos Núñez. Por eso yo recomiendo tanto su libro. Ahora, en materia jurídica, hay tantas diferentes escuelas de pensamiento y tantas distintas metodologías que podemos utilizar. Y voy a hacer un comentario muy breve sobre todas estas. Una preguntita, ¿se cortó la comunicación? ¿Ustedes me pueden escuchar? Sí, lo escuchamos. El aparato me dijo que se había interrumpido. No se olviden que si yo estoy hablando demasiado, ustedes pueden interrumpirme en cualquier momento, no pasa nada. Vamos a nomás retomar. Me alegro que me puedan escuchar. Entonces, empecemos pues a ver algunos de estos. Para empezar, muchas veces nosotros escribimos desde el punto de vista de la dogmática jurídica. ¿Qué es la dogmática jurídica? Bueno, es la sistemática que existe en la materia jurídica. Y nosotros que somos abogados, que somos juristas, sabemos que el derecho es sistemático. Entonces, hay un sistema de derecho privado, empezando con las pandectas, con el orden de las pandectas, la sistematización del derecho civil. Si lo podríamos ver históricamente, ha habido todo un desarrollo ahí. O también, hay que decirlo, hay una sistemática del derecho público, la idea de que el derecho es que hay una jerarquía de normas, esa es una imagen en realidad que pertenece al derecho público. Obviamente en el ápice de esta pirámide de normas, de jerarquía normativa, está la Constitución Política del Estado, pero en relación con el derecho administrativo, con todos los temas del derecho económico, hay sistemática en el derecho. ¿Qué es la dogmática jurídica? A mí me encanta comparar el derecho con la plomería. Al alumno lo primero que hago es siempre preguntarle cuáles son las grandes contribuciones del mundo romano a la civilización del siglo XXI y qué contribuciones vigentes hasta el siglo XXI. Las dos respuestas son, por supuesto, el derecho y la ingeniería hidráulica. Y yo les sugiero que el derecho es un poco como la ingeniería hidráulica, porque cuando nos dedicamos a la plomería, las conexiones tienen que soportar mucha presión hidráulica y tienen que ser muy sólidas. Entonces, en derecho, las conexiones que tenemos en el sistema del derecho que todos conocemos tienen que ser muy sólidos porque son sujetos también a la presión de mucha controversia, mucho escrutinio jurídico, y entonces la dogmática jurídica es una de las avenidas para los comentarios. Todos conocemos esto, entonces ver más o menos los temas jurídicos, cómo se construyen desde la dogmática jurídica. Por supuesto, yo podría hablar por muchísimo tiempo sobre el derecho privado, pero voy a más bien mencionar el constitucionalismo. Hay las constituciones de primera generación y hay las que tienen derechos
los derechos sociales y económicos como la boliviana, que ya son de segunda y de tercera y hasta de cuarta generación. Otro de los temas jurídicos, podemos ver la interpretación jurídica, que muchas veces sigue las máximas o los aforismos jurídicos. Por supuesto que está el método exegético, que es un estudio lineal descriptivo de los textos jurídicos. Ramos Núñez piensa que este es el método menos sofisticado para hacer trabajo jurídico y que está en bastante desuso. Pero de todas maneras, una explicación de la norma. Claro que la mejor investigación jurídica no es una obra descriptiva, es una obra que tenga una tesis, una hipótesis, un argumento. Está el conceptualismo de la pandectística. Y bueno, también vamos a mencionar, yo por ejemplo soy economista y abogado y me dedico al análisis económico de derecho, pero son muchas las distintas ramas del saber que nos permiten aproximarnos a la cosa jurídica. Entonces está la politología y el derecho. Tenemos la filosofía jurídica, que yo sé apasiona a muchos colegas. Está el análisis casuístico. Y el análisis casuístico se relaciona a veces también con el razonamiento por analogía. Es otra gran vertiente para el pensamiento jurídico. Por supuesto, nosotros en el siglo presente seguimos con el esquema del positivismo jurídico. Dentro de la filosofía del derecho está la fenomenología jurídica, que es una escuela de pensamiento europeo. También está la filosofía analítica del lenguaje aplicada al derecho. Nosotros, los historiadores del derecho, mucho usamos sin darnos cuenta el método comparativo. Y el método comparativo entonces se comparte entre la historia del derecho y también el derecho comparado. Mucho trabajo de investigación en materia jurídica va a utilizar el método comparativo. Es un poco difícil a veces. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos en nuestra región latinoamericana es que no existe en toda nuestra región una biblioteca completa que reúna fuentes bibliográficas dogmáticas sobre los ordenamientos jurídicos de todos los países de Hispanoamérica. Es una pena, todos esos libros no se han reunido. Imagínense que ustedes van a la ciudad capital de algún país hispanoamericano o latinoamericano, puede ser en el Brasil también. Y vamos a ver la biblioteca jurídica de un despacho de abogados grande que tenga unos cuantos socios bibliófilos y piensen en los libros dogmáticos que estarían en esa biblioteca. No existe una biblioteca que reúna todos esos fondos bibliográficos. Yo he visto mucho que para estudios de posgrado los colegas acaben un poco frustrados usando el método comparativo y tengan que hacer una comparación entre, digamos, el derecho boliviano y con el alemán y el estadounidense. ¿Por qué? No porque sea muy coherente esa comparación, más bien son sistemas jurídicos tan radicalmente distintos que el ejercicio ya no es tan productivo. Sin embargo, sí tenemos acceso a la bibliografía de esos países del mundo desarrollado, pero entre nuestros países, entre nuestras repúblicas hermanas, no hay acceso a la bibliografía. Espero que eso empiece a cambiar en el futuro. A ver, tenemos que ver cómo usar el Internet para reunir libros de derecho. Parte del problema también es que nuestras mismas universidades muchas veces no invierten en bibliotecas jurídicas y en bibliotecarios, aunque esto ya está cambiando. Hasta las universidades que se precian
por ser centros de investigación. Pues les doy como ejemplo, en Buenos Aires está la Universidad Torcuato Di Tella. En Sao Paulo está la Fundación Getulio Vargas, o en Ciudad de México está el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Son universidades que se precian ser centros de investigación, pero si ustedes entran a la biblioteca de derecho de estas instituciones, ni siquiera están los tratados jurídicos importantes de las tradiciones de esos países en esas bibliotecas. ¿Cómo soñar que vamos a encontrar libros de todo el continente? Otra escuela muy interesante relacionada con la historia del derecho es el pluralismo jurídico, que estaba muy de moda hace unos 10 años. Es el descubrimiento de que las fuentes normativas no son solo las tradicionales, las formales, pero que hay muchas fuentes informales de la resolución de controversias y en la producción de normas constitucionarias, jurídicas. Entonces el pluralismo jurídico ha sido muy importante. A esta escuela de pensamiento de la historia del derecho también podemos sumar la metodología de la antropología jurídica, que en realidad la antropología son dos disciplinas muy parecidas, pero que tienen metodologías distintas, porque está la antropología cultural, por un lado, y por otro lado está la antropología sociológica. La antropología sociológica usa las metodologías de la sociología como ciencia social, y la antropología cultural tiene una propia metodología muy interesante. Entonces, especialmente en nuestro medio, en el que el derecho indígena y las normas que existen al interior de nuestras comunidades campesinas, hay mucho terreno para escribir y para explorar. En el plano del derecho público está la idea de lo plurinacional, que es un desarrollo que se está gestando en Bolivia. Yo sé que en España también es un tema importante por las autonomías que existen en ese país, porque España, yo tengo muchos amigos catalanes y entiendo los sentimientos encontrados que tienen nuestros hermanos españoles. En nuestro medio, lo plurinacional es muy interesante. Yo tengo un colega que trabaja en la Universidad de San Andrés, que está trabajando estos temas desde el punto de vista publicista y que tiene mucho interés en el derecho estadounidense, porque Estados Unidos, que es el país que peor ha tratado al indígena, a las comunidades originarias, siempre ha reconocido que son naciones independientes. Y parece que este es un descubrimiento que hemos tenido nosotros. Entonces aquí, entre el pluralismo jurídico y el concepto de lo plurinacional, hay un campo abierto para la investigación jurídica. La sociología jurídica es una escuela que ya tiene muchísimo tiempo. Hay que decir que los publicistas de la escuela de Burdeos, los sociólogos del derecho, a fines del siglo XIX e inicios del siglo pasado, han tenido mucho impacto sobre nuestro pensamiento jurídico dogmático. Entonces, el León de Guy, por ejemplo, que un publicista francés que vino y dio una serie de conferencias en Buenos Aires a inicios del siglo pasado, nos introdujeron a conceptos tan importantes como la función social de la propiedad, la función social de los contratos, la función social de las empresas mercantiles.
Un colega chileno siempre se ríe mucho y me dice, la constitución socialista más importante de América se dio en el gobierno dictatorial de Pinochet en Chile, sin que se den cuenta. Y sin embargo, entró el pensamiento de la sociología del derecho a permeado realmente los estudios jurídicos. Y es un ámbito en el que no tenemos mucha claridad conceptual muchas veces, entonces todo esto es muy interesante. El análisis económico del derecho, que es lo que yo hago, es algo menos interesante, es algo bastante marginal en nuestra tradición romano-germánica, menos importante en Europa, un poquito más importante en algunas zonas de América Latina, en el Perú. El análisis económico del derecho ha sido muy importante, quizás por los comentarios y la investigación propia de la propia realidad que realizaron algunos economistas peruanos como Hernando de Soto, que escribió un libro célebre que fue El otro sendero, que el Perú es un país hermano, una realidad muy parecida a la boliviana, nos tiene que interesar mucho lo que hacen los peruanos. No nos olvidemos que algo han estado haciendo bien los peruanos, porque ellos en 10 años pudieron duplicar su economía. Ahora están con una gran crisis, no solo política, sino económica, como todos nuestros países por la pandemia. Pero ellos tuvieron un crecimiento económico muy fuerte. Entonces, el hecho de que el análisis económico del derecho sea tomado en serio en el Perú nos da una pauta de que quizás vale la pena explorarlo un poco, pero es una cosa menos importante. Dentro del análisis económico del derecho no hay que olvidarse de la metodología marxista. Y no me refiero al marxismo vulgar, que en alguna medida es un pensamiento que ha pasado a la historia de la economía, pero me refiero a la crítica de la ideología que sigue vigente y que quizás es uno de los pilares del pensamiento de Occidente. Hay pues el marxismo analítico que fue generado en los años nonos ya de este siglo, que ha sido una escuela de marxismo donde hay más bien pensadores han tomado una visión renovada de lo que puede ser la crítica a la ideología y han tratado de ver qué se puede rescatar dentro del marxismo. Entonces, un análisis marxista siempre puede ser una vertiente para la investigación jurídica. Y por último, la otra ciencia es la psicología. Entonces, no solo con la economía conductual, sino todos los aspectos, hasta el mismo análisis freudiano, que ya no lo toman muy en serio los mismos psicólogos, pero que lo podemos rescatar y no dejan de haber algunos estudios desde ese punto de vista. Tampoco nos podemos olvidar de la crítica feminista a las instituciones jurídicas, que algo que muy importante. Yo soy extremadamente feminista porque tengo 2 hijas mujeres y sé lo difícil que es la vida en el siglo XXI para la mujer. Entonces, los estudios de género también son sumamente importantes. Recomendaciones generales que nos hace Ramos Núñez en ese libro que les he recomendado. Primero, la importancia de leer la literatura existente antes de escribir. Esto es algo fundamental. Para empezar, la investigación jurídica tiene que tener novedad y originalidad. ¿Y cómo vamos a tener una hipótesis, un argumento novedoso, original, si no hemos leído la literatura existente? Yo sé que es difícil porque muchas veces no tenemos el debido acceso a la bibliografía existente sobre nuestros temas jurídicos. Por eso, desde ahora, me tienen a mí como asistente de investigación, entonces cuando ustedes estén
haciendo sus trabajos, por favor, no duden en pedirme ayuda, que yo encantado de poder, si no logramos dentro de Univalle tener acceso a estas bases de datos, quizás vamos a encontrar alguna forma de poder apoyar a nuestros docentes e investigadores para que ellos puedan acceder a la literatura existente. No, tiene que ser novedoso lo que nosotros planteemos. No queremos escribir algo que ya ha sido demostrado. Tampoco queremos escoger algo que no es capaz de ser demostrable. ¿Qué no es investigación jurídica? Como les he sugerido, un tratado, una monografía o una recensión o una reseña, que es un trabajo descriptivo sin argumento, muchas veces no es investigación jurídica, es otro tipo de literatura. Desafortunadamente en nuestro medio mucho nos dedicamos a escribir trabajos exegéticos y descriptivos, pero que no tienen un argumento, que simplemente es, por ejemplo, en forma lineal, tomar una ley y tratar de explicarla. No es un ejercicio enteramente inútil, eso es una literatura importante, pero no es investigación científica. Y también no debemos pensar o confundir la investigación jurídica con una memoria o un informe que nos relata lo que se hizo o no se hizo. Nosotros estamos viendo lo que tiene que tener siempre, no solo tenemos que leer la literatura existente, sino tenemos que procurar que tenga un aparato crítico lo que escribimos. Nuevamente el desafío está presente porque tenemos dificultad de acceder a la bibliografía existente sobre nuestros temas en Bolivia por las limitaciones de nuestro medio. Respecto del aparato crítico, hay distintos sistemas de cita, de las citas jurídicas. Este es un tema también que podemos explorar y comentar un poquito más en la fase del diálogo que vamos a tener. ¿Cómo podemos enfrentar la falta de bibliografía jurídica en nuestro medio? Aquí es donde me gusta mucho el libro de Ramos Núñez y por eso les sugiero que lo tomen muy en serio. Para empezar, a veces tenemos la suerte de encontrar un trabajo con un buen aparato crítico que resume la literatura existente. Entonces, con encontrar un trabajo con un buen aparato crítico, nos introduce a toda la literatura existente y ya selectivamente podemos ir y buscar para poder leer las obras que nos parecen interesantes. Pero, ¿qué hacer cuando no hay acceso a la bibliografía existente? Bueno, en nuestro medio sí hay materiales jurídicos que son accesibles. Aun si no tenemos una buena biblioteca jurídica, fíjense que podemos ir a revisar los expedientes en los tribunales. Leer expedientes ya es una fuente de material jurídica. O si estamos usando un método sociológico para nuestro trabajo, podemos entrevistar a los operadores de la justicia. Esta es otra fuente. Entonces sí tenemos la posibilidad de hacer trabajo. Ahora, hay que tener una actitud de humildad intelectual. No se pone a investigar. Y si tenemos limitaciones de acceso a la bibliografía, ayuda mucho en el trabajo señalar estas limitaciones y las limitaciones de la metodología que hemos estado usando. Porque no nos tenemos que olvidar que la investigación jurídica no deja de ser investigación científica, lo que quiere decir que tiene que ser un esfuerzo que busca la sistemática y el rigor en el trabajo. Es verdad que en materia jurídica no hay certeza. Lo que nosotros hacemos es argumentación jurídica.
Entonces, nuestras hipótesis no son verificables o falsificables muchas veces, pero por lo menos en nuestra argumentación jurídica queremos persuadir al lector y queremos ser convincentes. No hay que confundir la investigación jurídica con el ensayo. Aquí quiero leerles las palabras de Carlos Ramos Núñez, que además de ser un gran historiador, haber sido un gran historiador y un colega de primera fila, una persona admirable, era un gran escritor. Entonces les voy a leer algo que les va a gustar mucho, porque en el medio boliviano yo he leído muchos trabajos que no son investigación, sino son ensayos. Entonces, él hace una distinción entre el investigador, por un lado, y el intelectual público, por el otro. Entonces, él dice, y esta es una cita literal, una cosa es el intelectual, apegado a los ensayos, sobre todo de índole periodística. Otra cosa es el académico. El intelectual es un hombre culto, el académico un estudioso sistemático. El intelectual es un diletante, un superficial y un snob. El académico un profesional de la investigación. El intelectual carece de métodos. Sus apreciaciones son subjetivas, sus conclusiones a priorísticas, su discurso falaz y dirigido al gran público. El académico no escribe para las masas, sino para contribuir al desarrollo de una disciplina. El intelectual espera la complacencia y el aplauso de su público. El académico las críticas del círculo estrecho de sus colegas. Por último, y con esto yo voy a terminar mi presentación, un poco las etapas de una investigación jurídica. Tenemos que plantear el problema, tenemos el gran desafío de delimitarlo. Aquí es muy útil el libro de Ramos Núñez, porque algunas de las estrategias para delimitar el tema es no hacer un estudio general de toda la institución jurídica, sino en una cierta jurisdicción. Ni siquiera a nivel departamental, puede ser un cierto tribunal. Entonces podemos hacer una delimitación de jurisdicción. O podemos ver un periodo de tiempo delimitado. Hay muchas estrategias para delimitar el tema. Todo el tiempo nos llegan los alumnos, cuando somos tutores de tesis, con unos temas que ni en 10 años van a poder desarrollar. Entonces, la estrategia que nosotros tenemos con nuestros mismos alumnos, con nuestros estudiantes, tenemos que aplicarla a nuestro propio trabajo y escribir trabajos bien delimitados, porque a medida que delimitamos el tema, estamos ya haciendo una mayor contribución a la literatura existente. Por supuesto, hay que ver el marco teórico del que estamos escribiendo. Tenemos que formular la hipótesis, hay que hacer la revisión de la literatura existente y el estado de la cuestión sobre la cual vamos a escribir. Entonces, cuando tenemos un plan de investigación, más o menos una estructura que le podemos dar es pensar en el título, el problema que queremos estudiar. Tenemos que tener una hipótesis sobre ese problema, un argumento. Si es un estudio que usa las ciencias sociales, podemos pensar en los distintos variables. Hay que considerar el marco teórico. Hay que ser muy explícitos con la metodología. Entonces, aquí el trabajo del investigador es un poquito como el trabajo del cocinero. El cocinero tiene una receta y tiene que saber escribir una receta para que otra persona pueda preparar el mismo plato, para que todos lo podamos degustar. Es así la investigación jurídica.
tenemos que describir muy detalladamente lo que estamos haciendo y ser muy honestos, tener mucha humildad intelectual respecto de nuestra metodología y los alcances limitados de lo que nosotros estamos logrando. Y de ahí ya podemos pensar en las conclusiones de una investigación. Es una pena la falta de acceso a la bibliografía jurídica que tenemos en nuestro medio. También el hecho de que no tenemos una comunidad académica integrada. Entonces, cuando hacemos investigaciones no podemos, muchas veces, no existen encuentros con colegas en los que nosotros podemos presentar el trabajo que hemos hecho para recibir críticas antes de publicar. Una vez que hemos compartido nuestra investigación con colegas, hemos recibido estas críticas, recién nos ponemos a escribir el trabajo y ya ver el tema de presentar el trabajo para dictamen en distintas revistas especializadas, dependiendo del tema en el que hemos trabajado. Me encomendaron a mí hacer así un gran pantallazo de lo que es la metodología en la investigación jurídica. Entonces, ahora sí, quiero que sea más amena nuestra charla. Les ofrezco una disculpa por un poquito por haber cubierto tanto material en tan poco tiempo. Pero con las preguntas o los comentarios o las experiencias que podemos compartir ahora, vamos a tener un diálogo que espero que aterrice un poquito más sobre problemas concretos en la investigación jurídica y se vuelva un poco más interesante la charla. Entonces, ahora les paso la palabra para preguntas o comentarios a mis colegas que están conmigo. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Por favor. Hola, ¿cómo estás, Juan? Muy bien. Qué bien, me alegro, gusto de verte también. Gracias, en primer lugar, por toda la explicación que nos has dado. Es muy importante toda la información que nos has transmitido. Muchísimas gracias, estimado Juan. En torno a lo que comentas de estos temas que son trascendentales para el ámbito de la investigación jurídica, leía un autor que mencionaba que para que una investigación sea eminentemente jurídica, debería utilizarse el tipo de investigación jurídica doctrinal teórica o la jurídica doctrinal hermenéutica, donde el objeto de estudio es la dogmática jurídica. Ese es el objeto principalmente de estudio. Entonces, este autor un poco desdeña lo que viene a ser investigaciones jurídico-sociales, digamos, que están relacionadas con otros ámbitos de otras ciencias sociales, porque este autor indica que el estudio del derecho tiene que estar relacionado con un análisis normativo, obviamente, apoyado por la parte doctrinal, si es un jurídico doctrinal, o por la hermenéutica o exégesis, ¿no? Si es un análisis netamente normativo, y así solamente va a ser investigación jurídica. Pero a nuestros estudiantes, por ejemplo, es bien difícil que ellos desarrollen una investigación pura, digamos, en el ámbito jurídico, ¿no? Porque lo que nuestros estudiantes traen a colación, digamos, cuando presentan sus temas en metodología de investigación, por ejemplo, son más temas que son inclusive más de un ámbito social que tratamos de acomodarlo a un ámbito jurídico, digamos, ¿no? Y tratamos de darle vueltas al asunto para hacerlo más jurídico, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu opinión en este sentido? ¿Habrá esa pureza en cuanto a la investigación jurídica, como dice este autor, utilizando este tipo de la jurídica doctrinal, etcétera, o la jurídica social, la jurídica filosófica, que también son otros tipos de investigación, son válidos, ¿no? Dentro de lo que se puede producir como investigación jurídica. Muy buena tu pregunta y tu comentario, Jorge, y estoy de acuerdo con ese autor. El derecho tiene su propia metodología y hay que reconocer lo importante que es la dogmática jurídica. Y lo digo como alguien que me dedico al trabajo transdisciplinario, porque imagínate, yo trabajo entre la
economía neoclásica, la metodología de la ciencia económica y el derecho. Entonces, pero sin embargo, yo tengo mucho respeto por los buenos trabajos dogmáticos. Pero tu pregunta se relaciona en realidad con los estudiantes y cómo los podemos asesorar. Es que realmente aquí tú pones tu dedo en la llaga. Realmente tienes razón, porque el último, el peor momento para que contribuya a la literatura jurídica es el único momento en el que muchos de nuestros estudiantes se van a dedicar a hacer investigación. Es el peor, es cuando menos formados están. Y sin embargo, esperamos que ellos hagan una contribución a la ciencia jurídica. Es muy difícil. La investigación se da muchas veces a nivel de los profesionales que tienen mucha experiencia, se da a nivel de los académicos que se dedican a tiempo completo, o si no es a tiempo completo, están a nivel de muchas veces haciendo estudios de posgrado, y entonces ellos están en una mejor situación de escribir trabajos más completos. Nuestros alumnos están mal armados. Es más, muchas veces les pedimos trabajos de investigación cuando el programa es profesionalizante, porque lo que le estamos enseñando al alumno es a ejercer la profesión. Son programas profesionalizantes y sin embargo les damos solo una clase de metodología de la investigación o una clase y un seminario, y después para que ellos puedan coronar sus estudios les pedimos una tesis como si ellos fueran académicos entrenados. Es contradictorio esto. Pero es un poco el estado de las cosas como están. Yo que me he venido aquí a Bolivia, estoy muy consciente de que lo último que hay que hacer es criticar el medio. Más bien tenemos que trabajar dentro del medio como se nos presenta y ver poco a poco cómo ir transformándolo, no con crítica, porque ¿cómo cuesta escribir algo en nuestro medio? Más bien cuando yo veo que un alumno o uno de mis colegas ha escrito algo, entonces lo trato con muchísimo interés porque yo sé lo difícil que es el trabajo del investigador. Entonces estoy muy de acuerdo contigo. El alumno no está en una buena situación para hacer un trabajo, y quizás lo que tenemos que hacer con los alumnos es no ser tan exigentes con ellos, entender las limitaciones que tienen, y por eso la importancia de delimitar muchas veces los temas de investigación de los alumnos. Si podemos lograr que ellos se introduzcan a una literatura existente sobre algún tema desde algún punto de vista con un marco teórico, ya hemos logrado algo. Y si ellos logran delimitar el tema respecto de alguna jurisdicción, algún periodo de tiempo, algo muy limitado, entonces más bien se hace más interesante el trabajo del alumno. No sé, ¿cómo lo ves tú, Jorge? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Porque, no sé, yo te estoy dando algunas impresiones mías, pero me interesaría mucho escuchar cuál ha sido tu experiencia, precisamente sobre tu pregunta. Sí, justamente, Juan, en este caso, los estudiantes vienen con temas muy generales, ¿no? Digamos, por decir, ¿no? El aborto, ese es su tema. Y de lo que ellos tratan después tratan de investigar son temas que son muy relacionados me parece más a la sociología, a la psicología, ¿no? Y tratan de verlo desde este punto de vista. Y lo que trato de hacer es guiarlos para que sus investigaciones a ese tema tan general, darles el tinte jurídico, digamos, ¿no? Para que pueda, en ese sentido, como que pasar el filtro de lo jurídico y pues en algún momento, en el caso de que ellos lo defiendan, pues quienes vengan de tribunales estén viendo un trabajo jurídico, ¿no?
Entonces, ese es el mayor desafío, ¿no? Que las ideas que ellos tienen sí son muy buenas, pero muy generales, y es difícil ir delimitando y darle ese tinte jurídico, ¿no? Entonces, ahí es donde pasamos más tiempo y es un ida y vuelta. Entonces, ahí lo que tú dices, comparto totalmente, quizá la exigencia de que ese trabajo sea, ¿no?, con esa pureza jurídica que se nos exige en algún caso, pues tratar de bajarle un poquito la exigencia, sin dejar, ¿no?, de que esto sea de niveles de excelencia, ¿no? Pero buscar que los métodos, los tipos de investigación jurídicos sean mucho más accesibles para ellos, ¿no? Digamos, utilizando diseños de investigación más cualitativos que son aplicables al derecho, ¿no? El fenomenológico, lo que viene a ser la investigación-acción también, por ejemplo, es algo bien interesante que se puede realizar con ellos, no sé, cosas que inclusive les va a gustar mucho más investigar, ¿no? Que los saco inclusive esa idea de que toda investigación tiene que pasar por lo que es el método científico, ¿no? Y si no es método científico, no es investigación. Hay investigaciones jurídicas que sacamos un poquito de eso y sigue siendo investigación. No sé si compartes eso conmigo también. Sí, sí, estoy de acuerdo. Ya que es tan interesante la pregunta de Jorge, no sé si alguno de los otros colegas aquí puede compartir sus experiencias como tutor, trabajando con estudiantes. Fátima tiene la palabra. Hola. Muchas gracias. Bueno, sí, Juan, es un gusto poder oírte. Y realmente con Jorge creo que estamos viendo esta parte de la investigación con los estudiantes, viendo en realidad que ven a la tesis como algo que no quieren realizar, ¿no? Se abocan mucho más a proyectos de grado o a trabajo dirigido, porque ven en la tesis, como tú dices, ¿no? Si van a ver como un tema de profesionalización en una carrera donde en realidad no les han dado, por ejemplo, estadística, no les han dado, como tú dices, metodología les han dado en un curso, en séptimo semestre, y luego abocarse a todo lo que podría ser una hipótesis sin estadística, sin muestreo, que llevan en otras áreas como la tuya, por ejemplo, en economía, en psicología, mucho más robustecida, etcétera. Entonces, inclusive la parte práctica es mucho más, en derecho creo que es mucho más empleado a la metodología cualitativa descriptiva. Y estamos intentando de pronto, en proyectos de grado, darle un solvento mucho más robustecido a todo lo que es la parte descriptiva, pero también intentando hacer cuadros descriptivos con análisis de contenido de legislación comparada, por ejemplo, que nos sirve mucho más para inclusive hacer una justificación de motivos en proyectos de grado que vayan a solventar, por ejemplo, vacíos jurídicos. Yo creo que es mucho más apreciativo el análisis jurídico que puede desarrollar el estudiante junto con su tutor, porque nos hace validar, si se quiere, la elaboración, por ejemplo, de un proyecto de ley, de un sistema, por ejemplo, de diferentes tipos de aspectos que el estudiante quiera crear, quiera motivar, quiera renovar de pronto con una idea de inicio que ha partido tal vez en metodología. Con Jorge estamos intentando hacer eso. Él inicia en metodología, por ejemplo, en La Paz con los estudiantes, y luego llegan a proyecto de grado y a trabajo dirigido y terminamos de llenar la propuesta que ellos han, de pronto, como tú decías, que el trabajo de investigación los ha elegido a ellos y ellos no han elegido el trabajo, ¿no? Como tal. Entonces, creo que es muy importante esto. Y es el hecho también de enamorarse del trabajo de investigación, porque el trabajo de investigación tal vez que hacemos en el pregrado, inclusive lo podemos robustecer en la maestría y por qué no terminar de definirlo en el doctorado, ¿no? Entonces, creo que es muy importante hacer que los estudiantes se enamoren de su tema, se apasionen en él y puedan luego sacar trabajos de investigación y luego, inclusive ya en la parte que nosotros estamos ya como docentes, hacer artículos de revistas, promover diferentes tipos de trabajos que inclusive tal vez nadie ha escrito de aquello, ¿no? Entonces creo que es muy importante esa parte de la investigación que nos corresponde a nosotros como investigadores a los que estamos metidos en este ámbito, ¿no? Y muchísimas gracias también por tu explicación, me ha servido de bastante volver a recordar muchas cosas, Juan. Un gusto.
Para mí, yo estoy fascinado de poder tener este espacio de diálogo con mis colegas aquí. Cedo la palabra entonces para alguna otra pregunta. Hemos cubierto tantos temas que seguro que hay algo que les interesa. Le paso la palabra al doctor Fernández. Muchas gracias, estimado Doc. ¿Se me escucha? Perfecto, lo escuchamos muy bien. Excelente, pues yo aquí encantado de escuchar tanto la participación de usted como la de mis dos docentes ahí tiempo completo, que pues me pone tranquilo en la medida de que yo siempre he luchado con la investigación y muchas veces he sido derrotado, pero pues creo que con la orientación del doctor Bedregal y la doctora Tarifa, pues estamos tratando, ¿no?, de que nuestros estudiantes incursionen en esta pues área tan motivante, pero a la vez a veces frustrante para ellos y para nosotros, ¿no? Y bueno, yo voy un poco también ahí para rescatar sus experiencias y más que nada sus consejos, porque cuando usted hablaba de este tema de la investigación jurídica y que muchas veces lo que terminamos haciendo son más que nada trabajos descriptivos que no llegan a, digamos, a consolidarse, ¿no?, en esa extensión de la palabra de investigación. Y yo me ponía a pensar, probablemente muchos de los trabajos, bueno, los pocos que he intentado hacer por ahí, hayan terminado así y me he vivido engañado de pronto en que no he estado completando, ¿no?, todo el proceso de investigación y he estado quedándome en la parte descriptiva. ¿Qué nos aconsejaría usted? Porque también ese es su problema, ¿no? Ahorita hemos hablado de los estudiantes, pero no debemos perder de vista que también como docentes, nosotros, salvo los casos como la doctora y el doctor Bedregal, que se dedicó más a este tema, pues tenemos intentos fallidos, ¿no?, en el tema de la investigación. Entonces, ¿cómo nos recomendaría de pronto ir puliendo nuestras habilidades para llegar, o mejor dicho, salir, ¿no?, de esta investigación descriptiva o esta actividad descriptiva para profundizar un poco más a la investigación que la han planteado el día de hoy ustedes, ¿no? Tal vez algunos tips, consejos, alguna ruta en la que podamos empezar a trabajar y trabajar con nuestros docentes, que es eso lo que queremos. Doctor Fernández, estoy muy de acuerdo con usted. No solo es frustrante para los alumnos, sino para nosotros y mucho más con las limitaciones que tenemos en nuestro medio, referentes a la falta de acceso a bibliografía jurídica. Entonces, en nuestro medio, por ejemplo, tanta gente se pone a escribir sobre un tema. Sin embargo, no podemos leer la literatura existente sobre el mismo. Entonces, tips, sugerencias, buscar algún artículo con un buen aparato crítico que tenga un resumen de la literatura existente. Es como un comienzo. Otra idea que a mí siempre se me ocurre, porque en esto el doctor Bedregal Marluz tiene la razón. Empezar con leyendo una obra muy general, una enciclopedia jurídica, para ver un poquito la sistemática que existe respecto de un tema, dogmáticamente, también en términos de doctrina jurídica, para ubicarnos un poco, porque el éxito en la investigación jurídica muchas veces tiene que ver con lo que precisamente nos dijo Jorge, saber delimitar el tema, enfocarlo sobre algo muy pequeño, muy concreto, un periodo de tiempo, un cierto tribunal, una jurisdicción. Una vertiente interesante para el trabajo dogmático es, por ejemplo, el método casuístico, el ver, el explorar en unos cuantos expedientes, unos cuantos casos, ver cómo se está en la realidad adjudicando un tema en una jurisdicción delimitada. Entonces, de esa manera, estamos escribiendo sobre
un ámbito que realmente no ha sido explorado, pero la verdad es que todos nosotros hemos tenido un ejercicio de frustración muchas veces a momento de ponernos a hacer trabajo académico. No es algo fácil y no es fácil para nosotros, mucho más difícil es para muchas veces para nuestros alumnos. Entonces, usted habla con la experiencia de una persona que ya tiene muchos años dedicados a trabajar con alumnos y ver temas de investigación, y nunca es fácil la investigación jurídica, pero precisamente es muy importante que nos dediquemos a estos temas, porque una cosa que a mí me llama mucho la atención es que en Bolivia nosotros importamos estudios de organismos internacionales, de peritos y expertos de organismos internacionales, y viene gente que no necesariamente es la más calificada. Muchos de estos expertos ni siquiera son académicos en sus países de origen y vienen aquí a Bolivia a estudiarnos. ¿Y por qué? En realidad nuestras propias universidades tienen que dedicarse a explorar todos los temas para que el legislador en Bolivia tenga alternativas a momento de revisar las normas jurídicas. Entonces, las universidades son muy importantes en el desarrollo de los pueblos, y la labor investigativa en materia jurídica es importante. Por eso, usted es un pionero con los otros directores de carrera en la Universidad del Valle, porque la Universidad del Valle es una universidad que ahora se está volcando, y esto ha costado mucho esfuerzo y es el trabajo acumulado de muchos años, porque realmente es una universidad que quiere tomar la investigación jurídica en serio. Entiendo que hay una voluntad de parte de las autoridades de la universidad de empezar a crear las condiciones para que nuestros profesores a tiempo completo y nuestros docentes a medio tiempo tengan acceso a bibliografía, tengan el apoyo de la Dirección Nacional de Investigación, que es una unidad de apoyo y de servicio a los investigadores de la universidad. Entonces, por favor, a partir de ahora me tienen a mí, que yo encantado voy a estar, si puedo ser un asistente de investigación con algún proyecto que tienen ustedes, aunque no sea mi tema, tengo amigos que trabajan los otros temas, y no hay que tener temor a pedir ayuda. Uno individualmente puede hacer muy poco, pero cuando logramos trabajar en equipo, las cosas se empiezan a dar. Entonces, para mí es un privilegio poder tener este foro, poder intercambiar con ustedes, trabajar. Si los puedo hacer algo, por favor, no duden en pedirme cualquier tipo de ayuda, y aprecio mucho el apoyo de los directores de carrera de la universidad, que nos van a apoyar a todos sus profesores, a sus docentes, y también a los alumnos de los programas, para que todos podamos ver este tema tan importante para la economía boliviana. No sé, ¿qué más nos sugiere usted, doctor Fernández, en base a la experiencia que ha tenido sobre estos temas, que son lindos, pero como usted dice, difíciles? Sí, la verdad que hay varias cosas que tenemos que reflexionar, ¿no? Una de ellas que a veces pareciera una suerte de justificación, tal vez, que pueda ser vista de esa manera, es que creo que, pues, como en otras partes del mundo, hay que darle realmente un espacio importante a la investigación, ¿no? A veces es como que entre todas las actividades que tenemos, bueno, ya, la investigación más, ¿no? Entonces, el reconocer, por ejemplo, que los docentes tiempos completos, o al menos uno, o qué sé yo, ver la forma en que sea
dedicación exclusiva en la investigación, ¿no? Porque a veces la parte administrativa, la parte misma de, digamos, las otras actividades académicas que uno tiene, pues realmente no le da la posibilidad de desarrollar a la investigación en la medida que se requiere, ¿no? Entonces hay que un poquito, tal vez, volcar también esa mirada en dar las condiciones también en ese tema, ¿no? De tiempo y dedicación a la investigación, ¿no? Que es lo que a veces nos deja con el mínimo tiempo para dedicarla a esa actividad tan importante, ¿no? Le quedo muy agradecido, doctor Fernández. Qué suerte de contar con usted en este espacio de diálogo. Y le vamos a pedir a Paola que organice más de estos eventos para que nosotros, los que nos dedicamos al derecho aquí en Univalle, podamos... le paso la palabra a Gastón. Gracias. Yo quería hacerle una consulta casi personal. Muchos colegas me han pedido, debido a mi administrativo, que escriba un libro sobre el tema de Bolivia, pero realmente, como usted ha señalado, escribir un libro toma muchos años, tal vez estoy estimando esos 10 escribir este libro, ir por simplemente temas específicos para finalmente, en unos 10 años, finalmente tener el libro completo. Yo creo que tenemos que internalizar el mismo consejo que nosotros damos al alumno cuando somos tutores de sus tesis. Tenemos que escribir trabajos más pequeños. Y cuando reunimos varios trabajos pequeños, ahí aparece un libro. Entonces, no es una mala forma de proceder, es seguir el mismo consejo que nosotros damos a los alumnos. Gastón, ¿qué le dice usted al alumno cuando usted está dirigiendo una tesis? Más o menos, ¿cómo asesora a los estudiantes? ¿Qué experiencias ha tenido usted con los chicos que están haciendo sus primeros intentos de hacer una investigación? Generalmente conmigo simplemente hacen ensayos. Entonces, no he llegado a asesorar una tesis porque realmente es un trabajo titánico. Por eso es que yo he llegado hasta ensayos. De todas maneras, eso es mucho. Si usted está logrando que sus alumnos escriban ensayos, entonces usted ya está haciendo mucho. Es muy frustrante dirigir tesis porque a veces los chicos también son dejados y no hacen el trabajo que deberían estar haciendo. Y después de todo, el trabajo del profesor a tiempo completo en una universidad que tiene que apoyar a un alumno con un trabajo de tesis no es escribir el trabajo por el alumno. Entonces, Gastón, si usted está logrando que sus chicos ya estén escribiendo ensayos, para escribir un ensayo ya hay que leer un poco sobre el tema. Ya están leyendo la literatura existente sobre un tema. Eso ya es un paso muy importante. Les paso la palabra a más colegas. No tenemos alguien de Sucre, porque si vamos a hablar de materia jurídica, sería maravilloso si hay algún chuquisaqueño por aquí o algún docente de Univalle de Sucre, porque en Sucre está la Corte Suprema y está el Tribunal Constitucional, entonces sería muy interesante. No sé si tenemos a alguien en este momento de Sucre.
Supongo que no. ¿Le paso la palabra a algún otro colega que tenga pregunta o comentario? Porque se nos va a acabar el tiempo, después ya no van a tener la oportunidad de tomar parte en este diálogo tan interesante. A ver, ¿cuántos somos? Estoy con la curiosidad de saber cuántos somos ahorita. No está mal el número. Somos 15. Entonces, a ver, voy a ver. ¿Está Rudy Flores Monterrey con nosotros? Sí, doctor, mucho gusto. Realmente muy interesante la sesión que estamos compartiendo con usted. Qué bien, Rudy. Cuéntame un poquito sobre tu trabajo. ¿Tú eres docente? Sí, soy docente en La Paz de la materia de Sociología Jurídica y de Derecho Internacional Público. Dos materias muy interesantes. Qué linda que es la sociología jurídica. Me encantaría poder ser alumno en una de tus clases, Rudy. Dime, ¿cuál ha sido tu experiencia al trabajar con los chicos? Bueno, cuando empezamos en el primer semestre, estamos en un proceso adaptativo, ¿no?, de los estudiantes. Y obviamente no todos entran con el mismo background, y hay unas diferencias dentro de la experiencia, de la formación que han obtenido en nivel primario, ¿no?, la educación primaria. Y en ese proceso es muy importante ir desarrollando o dotar de herramientas de metodología de investigación, ¿no? Entonces, desde los conceptos básicos de qué comprende hacer una monografía, un ensayo, cuáles son las diferencias, cómo enfocar, cómo manejar los materiales para las investigaciones. Eso nos ayuda bastante porque también ellos tienen unas ventajas al manejar las nuevas tecnologías. Entonces tienen bastante familiaridad con las nuevas tecnologías, y las bibliotecas virtuales de pronto son las favoritas ahora, o por lo menos el acceso a bibliografía en las redes. Es muy raro, muy difícil que los estudiantes puedan recurrir a bibliotecas tradicionales, ¿no? Sin embargo, hemos estado intentando que hagan trabajos de investigación, recurrir a las bibliotecas, el material que dispone la universidad, y también procurando material que les permita visualizar las tendencias, ¿no?, de desarrollo del derecho. Y realmente es una muy buena experiencia, ¿no? Hay estudiantes que están muy apasionados y están avanzando con la información bastante bien, y hay algunos que todavía les cuesta el tema de entrar a la lectura, a la investigación, ¿no es cierto? Sí, tú estás describiendo en forma muy verídica lo que es trabajar con nuestros estudiantes, y el desafío es muy grande. Me alegro de que Paola nos ha permitido este espacio para tener una primera reunión entre los profesores de Derecho de Univalle aquí. Le quedo muy agradecido a Paola y espero que ella en el futuro organice más reuniones así sobre temas jurídicos para que podamos juntar nuestras cabezas y dialogar un poquito sobre estas cosas que nos gustan tanto. Qué bueno que nos podamos conocer a través de este medio, y ya saben que tienen
me tienen a mí para apoyarlos.